Bueno, decía entonces que los lugares donde los hepatocitos se están tocando entre ellos como decíamos, ahí están los que están enfrentados y los que se están tocando, ¿no es cierto? En los lugares en donde están unos contra los otros, esos hepatocitos tienen en su membrana, o dejan en su membrana un espacio y conforman conductos. O sea que se forman conductos que se llaman canalículos biliares, y esos canalículos biliares se van reuniendo entre ellos para terminar formando unas estructuras que se llaman conductilios hepáticos o conductilios biliares. Entonces los canalículos forman conductillos. ¿Está bien? Yo, si tuviera que representar acá, lo podría representar, por ejemplo, un canalículo, podría representarlo pasando por acá. Ahora vamos a ver cómo. O pasando por acá. Así. Lo represente, por ejemplo, pasando entre hepatocitos, así en corte vertical, en corte transversal, o en un corte longitudinal lo podría representar como esta línea rosa, ahí, el rosado, que está superpuesto con los costaditos de los hepatocitos. Entonces los hepatocitos tienen dos polos. El polo que da el sinusoide, es decir, la zona de membrana que da el sinusoide, que sería, por ejemplo, en esta zona de acá, a ver, ahí la zonita está acá arriba, esta zona da el sinusoide, esta zona que da el sinusoide acá, sería el polo sinusoidal, y estas otras zonas, acá, o estas zonas de acá, serían las zonas que corresponden a la vía biliar. Entonces se dice que el hepatocito tiene un polo biliar y un polo biliar o canalicular y un polo sinusoidal. Es decir, que el hepatocito tiene dos zonas de membrana, por llamarlo. ¿Está bien? Dos zonas de membrana. Bien, entonces lo que se forma con los canalículos biliares es la vía biliar propiamente dicha, es decir, hacia esos canalículos es que va a volcar el hepatocito lo que llamamos la bilis, el contenido biliar. ¿Está bien? Bien, entonces tenemos más o menos la arquitectura del órgano. Bueno, más o menos, después vamos a ver. Ahora, cada lobulillo que tiene una vena centrolobulillar e hileras de hepatocitos, está separado del siguiente, del que esté al lado, por tejido conectivo. Y eso lo cuento porque el órgano tiene una estructura basada en repetición de esto como si fueran pelotas. Entonces una pelota, otra pelota, otra pelota, se repite, y eso es el hígado. Y eso arquitectónicamente tiene una forma. Si nosotros modificamos la arquitectura, los vasos sanguíneos que tienen una forma determinada también se modifican y entonces va a haber problemas de irrigación. Si modificamos la forma, se comprimen los vasos, se comprimen los canalículos, es decir que es una estructura que está armadita con un montón de lobulillos, pero tienen una forma determinada. No podemos modificar eso en gran medida, no podemos cambiarlo de lugar o de forma. Bien, entonces tengo el hígado estructuralmente hablando. ¿Para qué sirve el hígado? Bueno, el hígado tiene dos funciones básicas. Una es la función excretora, que hace referencia a la fabricación de bilis, y la otra es la función metabólica. ¿Está bien? La función excretora y la función metabólica. La función excretora incluye la fabricación de bilis. ¿Y en la bilis qué hay? Bueno, hay sales biliares, está hecha con sales biliares, agua por supuesto, sales biliares que provienen de ácidos biliares, que a su vez provienen del colesterol, o sea que el hígado con el colesterol hace ácidos biliares, luego los conjuga con lo que fuera, con algún aminoácido como la taurina, o los conjuga con glicina, o con aminoácido, o los conjuga con sodio, con lo que sea, y forma
sales biliares, que sirven para emulsificar la grasa, para que se absorba la grasa. Luego va a haber colesterol, va a haber lecitina, que también sirve que es un fosfolípido, sirve para estabilizar también el colesterol y la grasa. Y va a haber bilirrubina, que es el producto de degradación del grupo hemo de la hemoglobina, es decir, la hemoglobina tiene un grupo hemo, y ese grupo se degrada y se transforma en bilirrubina, y la bilirrubina es conjugada en el hígado y eliminada hacia la bilis. ¿Está bien? Y después la bilis tiene algunas proteínas, poquitas proteínas, y después tiene, por supuesto, minerales, ¿no es cierto? Tiene algunos oligoelementos. Bueno, no solo oligoelementos, minerales en general, porque también tiene sodio, tiene potasio, bueno, tiene entonces minerales. Ahí tengo la bilis formada. La bilis tiene como función fundamental, por supuesto, favorecer la emulsión, la emulsificación de la grasa intestinal para que pueda ser atacada por las enzimas y degradada. La bilis, parte de la bilis, las sales biliares y el colesterol se reciclan, es decir, se absorben en el intestino y vuelven al hígado. Así que bueno, ahí tenemos bilis. Y después la función metabólica, el hígado, bueno, metabólicamente hace todo, ya hemos conversado muchas veces, con los glúcidos lo que se les ocurra, gluconeogénesis, glucólisis, glucogénesis, lo que quieran ustedes hacer con los glúcidos. Lo mismo pasa con las proteínas, desaminación, transaminación, síntesis proteica, ¿no? Degradación de proteolisis, ¿no? Degradación de aminoácidos para utilización en el ciclo de Krebs, lo que quieran hacer con las proteínas, con los lípidos va a pasar lo mismo. Y después, el hígado tiene, por supuesto, una función detoxificadora que, no mencionamos en la bilis, que por supuesto, a la bilis se vuelcan también productos que no necesita el organismo, ¿cierto? El organismo hay productos que no necesita, metabolitos, y que son descartados hacia la bilis. Cuando uno dice metabolizar algo, por ejemplo, dice metabolizar una droga, ¿en qué consiste? El hígado metaboliza la droga. Claro, ¿en qué consiste? En agregarles grupos, por ejemplo, se le agrega un grupo, no sé, un ácido hialurónico a una molécula, y esa molécula se hace soluble en agua y se hace inactiva, y entonces se vuelca la bilis y se echa afuera. O una molécula se la inactiva agregándole un oxidrilo. Es decir, metabolizar es eso. O a veces metabolizar es al revés, es activar. Por ejemplo, la vitamina D es inactiva, y cuando el hígado la metaboliza, la activa. Le agrega un hidroxilo, un oxidrilo, en el carbono 25, y hace vitamina D hidroxilada, que después se hidroxilará de vuelta en el riñón, pero bueno, es decir que metabolizar es eso, es agregar o sacar cositas a moléculas y cambiarlas. Bueno, entonces el hígado tiene función metabólica, también metabolismo del transporte de los lípidos, el metabolismo de almacenamiento de los lípidos, metabolismo de liberación de glucosa a la sangre, o tomar la glucosa a la sangre, es decir, todas las funciones metabólicas que nosotros conocemos, que lleva a cabo el hígado. Entonces, función metabólica, degradación de las moléculas derivadas de colesterol, por ejemplo, los estrógenos son degradados en el hígado. ¿Sí? Nada, se me van ocurriendo y les digo, pero ya sabemos muchas de estas, porque no es que es una cosa nueva, esto ya es una cosa, el hígado hace todo lo que no se le ocurre que hace. Bueno, entonces las funciones del hígado. Ahora, eso todo fenómeno. El hígado contento, feliz, contento, tiene una vena porta, por cierto, la irrigación es portal, pero la sangre arterial llega por una arteria, que es la arteria hepática, y que en el sinusoide se vuelca esa sangre arterial. Ramitas de la arteria hepática llegan hasta el sinusoide y vuelcan ahí el contenido sanguíneo. Bueno, fenómeno. Ahí tengo el hígado, su estructura, funciona feliz y contento, está ahí en el medio, ahí está en el abdomen, fabrica su bilis, metaboliza. Ahora, este órgano es homogéneo. Y claro, hay cosas que lo dañan, ¿no es cierto? Como todos los órganos, hay cosas que... Cuando una célula
tejido, se ven apremiados por la posibilidad de que aparezca un daño, entonces el tejido genera una respuesta. Eso ya lo sabemos, el tejido o la célula. Formas de respuesta de la célula podría ser una adaptación celular. Entonces algo que le puede causar daño le genera una adaptación celular a una célula. No sé, una hipertrofia, una atrofia. O puede producir un cambio y entonces la célula acumula, pongámosle. ¿Está bien? Cuando son tejidos, las formas de respuesta del tejido, bueno, conocemos algunas formas de respuesta. Coagulación para la sangre, inflamación, respuesta inmunitaria, es decir, respuestas tisulares. El hígado, como órgano y con los tejidos que tiene sus formas de respuesta específicas. ¿Está bien? O sea que el hígado tiene formas de respuesta estereotipadas ante diferentes noxas. E incluso, como tiene pocas formas de respuesta, tiene que ofrecer la misma respuesta ante distintos estímulos. Pero las formas de respuesta son bastante específicas. ¿Qué formas de respuesta tiene el hígado? ¿Cómo responde ante las noxas o lo que considere como noxa, o sea, posibles noxas? Agentes causales de daño o posibles agentes causales de daño. Bueno, responde de maneras como la siguiente. Uno puede degenerar, sus células pueden degenerarse. Degenerar, ¿qué significa degenerar? Perder el género, perder la forma habitual, la función habitual, es decir, degeneran, generalmente degenera la forma, ¿está bien? Sustancias tóxicas, procesos inmunitarios, pueden ser causantes de modificación en la célula. Entonces la célula puede degenerar y puede, por ejemplo, hincharse, puede ponerse tumefacta, absorber agua y ponerse tumefacta. También una degeneración valorizante, aumenta su tamaño degenerando, ¿está bien? Puede degenerar en su forma, ¿está bien? O sea que lo que puede hacer es degenerar en forma, una forma de respuesta. ¿Qué más puede hacer? Puede acumular cosas. La célula, ¿qué puede hacer? Acumular. ¿Qué puede acumular? Por ejemplo, grasa. ¿Está bien? Degeneración espumosa o degeneración grasa. Cuando la célula empieza a acumular grasa, la célula hepática, todos saben cómo se llama. ¿Cómo se llama cuando el hígado acumula grasa? Se llama esteatosis. La esteatosis, que puede ser en microvesículas o en macrovesículas, microvesicular o macrovesicular. Entonces, puede acumular e incluso puede la célula degenerar, ¿está bien? Puede degenerarse por la cantidad de grasa que tiene y se transforma como una especie de huevo frito, degeneración espumosa. En realidad eso es la degeneración espumosa, cuando termina degenerándose por la acumulación. Pero puede acumular entonces grasa, esteatosis, puede acumular hierro, como hacen la hemocromatosis, es decir, puede acumular cosas, ¿no es cierto? Esas son formas que tiene de respuesta el hígado ante distintas circunstancias, o sea que ante distintas circunstancias tiene la capacidad de regenerar, tiene la capacidad de acumular. ¿Qué otra forma de respuesta tiene el hígado? Bueno, el hígado puede inflamarse, inflamación hepática. O sea que la otra cosa que puede aparecer es que el hígado se inflame. ¿Está bien? Forma de respuesta del hígado. Entonces tengo inflamación, degeneración, acumulación. Luego el hígado puede presentar como forma de respuesta la necrosis. Es decir, la forma de respuesta consiste en morir. Necrosis y apoptosis, en realidad tendríamos que poner. Necrosis y apoptosis, que son dos formas de muerte ante determinadas noxas. Entonces, ante determinadas noxas se mueren los hepatocitos, ¿está bien? Agresiones de distinto tipo pueden producir entonces el inicio de la muerte programada o la muerte directamente. Entonces la forma en que responden las células es muerte, ¿no es cierto? Se mueren.
que las necrosis pueden ser del centro del lobulillo, necrosis centrolobulillares, pueden ser necrosis periportales, cuando están, en vez de estar en el centro del lobulillo, están cerca del espacio porta, es decir, en el extremo, en las periferias del lobulillo. Las necrosis pueden ser en foco, es decir, necrosarse una zona, o puede ser una necrosis, una necrosis en puente, ¿está bien? Una necrosis, no, en puente se llama más parafibrosis. Una necrosis puede ser focal, puede ser segmentaria, o puede ser una necrosis generalizada. Sí, puede ser en puente también, porque fibrosis y necrosis. Puede ser necrosis en puente, es decir, que se muere una parte del hígado como si fuera un puente de hígado, un pedazo de lobulillo completo, dos lobulillos, es decir, en forma de puente. O sea que las formas de las necrosis pueden ser múltiples, incluso puede haber necrosis masivas, de repente el hígado se muere de forma masiva, por ejemplo hay fármacos que producen necrosis fulminante. Nada. Entonces se muere el hígado en grandes cantidades de hígado de un momento al otro. Entonces la forma necrosis como forma de respuesta. Luego tenemos una característica especial del hígado de forma de respuesta, que es la regeneración. El hígado tiene la capacidad de regenerarse, entonces puede formarse hígado. Es uno de los pocos órganos que pueden restablecer prácticamente su estructura total. ¿Está bien? Hay órganos que pueden hacer eso, este es uno de ellos. Y mientras se mantenga la arquitectura más o menos del órgano, entonces los hepatocitos pueden volver a estadio previo, como habíamos contado antes, pueden volver a un estadio previo, un estadio previo, nos llama un estadio previo, como si fuera un estadio fetal, y luego pueden volver a formar nuevos hepatocitos que empiezan a ocupar los lugares de los hepatocitos que se pudieran haber dañado. Entonces el tejido tiene una gran capacidad de reserva para poder regenerarse. ¿Está bien? O sea que las lesiones pueden venir seguidas de regeneración de hepatocitaria. Entonces, otra forma de respuesta, la regeneración. Y por último, tiene una forma de respuesta más, que es la fibrosis, cuya expresión más importante es la cirrosis. ¿Está bien? Tiene como respuesta a distintos agentes agresivos o agentes tóxicos la capacidad de empezar a fabricar fibras de colágeno y de esa manera ocupar arquitectónicamente los espacios que dejaran células. Pero ojo, porque la fibrosis puede ser una forma de respuesta que puede ser peligrosa. ¿Por qué? Porque la fibrosis puede pasar que sea en la puerta de entrada, o que sea en el comienzo, no es la puerta de entrada, que sea en el comienzo de fibrosis totales del órgano. Entonces la fibrosis del órgano es una forma de respuesta, pero ojo, porque la forma de respuesta fibrosis puede prolongarse de modo tal, o puede extenderse de modo tal, que entonces la fibrosis se transforme en una cirrosis. ¿Está bien? Una cirrosis que es una fibrosis de todo el órgano. Entonces, degeneración, acumulación, necrosis, después dijimos regeneración, degeneración, fibrosis, regeneración, acumulación, fibrosis, necrosis, son las formas de respuesta del órgano. Estas que mencionamos son las formas de respuesta del órgano. ¿Sí? Responde el órgano. Es decir, cualquier daño que sea, lo que fuera, un daño por el virus de hepatitis, o un daño por el alcohol, es decir, si yo busco respuestas del hígado, tienen que ser estas que les acabo de contar. O sea, el hígado no le aparece, no tiene otras formas para responder, que esas son variadas, pero que son las que hay. ¿Qué es lo que pasa en nuestro cuerpo? Nuestro cuerpo no tiene tantas formas de respuesta. Las formas de respuesta son algunas, son estas que mencionamos, que de hecho se repiten también en otros órganos.
Bueno, entonces ahí tengo formas de respuesta del hígado. El hígado, ahí tenemos cómo responde ante la noxa. Hemos visto entonces cómo está más o menos formado el hígado, cuál es la forma de respuesta del hígado. Entonces, una vez que vemos eso, podemos conversar un poco sobre las patologías que afectan al órgano. Pues ahora sí, las patologías que lo afectan. La primera patología que vamos a mencionar del hígado es la patología, digamos, de afectación máxima. ¿Cuál es la máxima afectación del hígado? Que eso pasa con cualquier órgano. ¿Cuál es la afectación máxima que puede tener cualquier órgano? ¿En qué consistiría? Una necrosis. ¿Cómo? En una necrosis. Bueno, la necrosis está bien, podría haber órganos que tienen una necrosis, está bien, pero quiero decir, ¿cuál sería la manifestación, por ejemplo, de esa necrosis o de cualquier otra lesión? La manifestación final o el producto, la consecuencia final de cualquier lesión en un órgano. ¿Cuál es la máxima consecuencia final? ¿Una insuficiencia hepática puede ser? La insuficiencia del órgano, es decir, que no pueda cumplir con su función. Ese sería el sumum de todo. Porque podría tener una necrosis el órgano y restituirse. Es decir, una necrosis de una parte del hígado y se restituye. Entonces esa no sería la forma final de respuesta. Las formas finales como consecuencia, o la consecuencia final de las alteraciones de cualquier órgano consisten en que el órgano no pueda funcionar como tiene que funcionar y no pueda llevar a cabo la función para la cual está. Insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, insuficiencia hepática. Es decir, el órgano no puede cumplir con su función. ¿Por qué? Porque se inflamó, porque esto tiene necrosis, porque se degeneró, porque no sé, lo que fuera, pero no está pudiendo cumplir la función. O sea, la consecuencia final, ¿no es cierto?, de cualquier enfermedad hepática consiste en que el órgano se hace insuficiente. ¿Está bien? Las insuficiencias hepáticas pueden presentarse de forma brusca, de forma directa en un momento determinado, ¿no es cierto?, de forma brusca, o bien puede presentarse de forma insidiosa y lenta. También la insuficiencia puede presentarse por una lesión masiva del órgano en un momento determinado, o por una destrucción parcial focalizada. ¿Se entiende? O sea, parcial focalizado que se va produciendo a lo largo del tiempo, inclusive. Incluso puede lesionarse el órgano como por oleadas, es decir, se daña, restituye, se daña, restituye, se daña, restituye y así, es decir, se puede ir dañando a lo largo de un tiempo por oleadas, no tiene por qué ser todo progresivo para atrás, ¿no? Como puede pasar en algunas hepatitis, ¿no es cierto? Hepatitis virales o de otro tipo, es decir, la lesión no es permanentemente igual, entonces la persona tiene periodos de remisión donde el hígado funciona bien, no se está lesionando, y después hay periodos donde el hígado se lesiona o aparece la lesión activa y se produce una disfunción del órgano, aunque no sea una insuficiencia, y así se va dañando a lo largo del tiempo. La capacidad funcional en ese sentido del órgano es muy amplia. Tanto es así que el 80% del órgano puede no estar y el órgano puede estar todavía cumpliendo con su función. O sea que para que se produzca una insuficiencia hepática se tiene que dañar gran parte del hígado. Ese es uno de los motivos por los cuales las enfermedades, las insuficiencias hepáticas son invalidantes, es decir, producen individuos que van teniendo distintos grados de discapacidades relacionados con la disfunción hepática, pero que no se mueren. Entonces, son patologías invalidantes y pueden producirse a lo largo de un tiempo prolongado. Esto es porque la capacidad funcional de reserva es muy importante y porque el órgano puede estar dañado en un 80% y todavía estar funcionando como para llevar a cabo su función, por lo menos mínimamente. Bien, entonces, la insuficiencia hepática, por supuesto, es un cuadro muy severo, ¿no es cierto? Y es el cuadro final
de muchos procesos que lesionan el hígado. ¿Está bien? O sea que no importa lo que la cause, es un cuadro severo. Ahora, ¿qué es lo que conduce a una insuficiencia hepática? Bueno, hay distintas patologías que conducen a insuficiencia hepática, pero la forma en que van a conducir a la insuficiencia hepática, la forma en que conducen a la insuficiencia hepática es más o menos siempre la misma. Es decir, lo que va pasando hasta que se logra, digamos, hasta que se llega a esa insuficiencia hepática, son como caminos comunes. Es decir, llega una persona a la insuficiencia hepática, bueno, puede llegar por un proceso crónico, o sea, una enfermedad hepática crónica, que es lo más común, ¿no es cierto? Una enfermedad hepática crónica que vaya dañando el órgano en forma paulatina, como puede ser, por ejemplo, la hepatopatía por alcohol, ¿no es cierto? O cualquier otra hepatopatía, algunas hepatopatías por exposición a tóxicos, es decir, o algunos tóxicos que no dañan directamente el órgano, sino que lo van dañando de a poco. Entonces la hepatopatía crónica es una de las formas en que se va desarrollando la insuficiencia. O puede ser que haya alteraciones funcionales que tengan o no necrosis, en un momento determinado el hígado no deja de funcionar, ¿no es cierto? Ya sea porque se murieron las células, porque acompañado, perdón, o no, de necrosis del órgano, pero el órgano no está funcionando. Por ejemplo, algunos tipos de esteatosis, es decir, acumulaciones en las cuales el hepatocito está ahí, no se murió, pero no funciona de forma adecuada. En algunas esteatosis avanzadas o en algunas esteatosis agudas, como puede ser en el embarazo, es decir, acumulaciones de grasa que producen en el hígado una disfunción tal, en la célula hepática una disfunción tal que no está muerta, no se muere la célula, pero no funciona. Entonces, una forma es que haya una hepatopatía crónica que vaya dañando el órgano en forma paulatina. Otra es la forma en que funcionalmente el hígado no camine más. O puede haber procesos de necrosis de gran magnitud, sería un caso más, es decir, o la hepatopatía vamos despacito, o aparece una disfunción, o directamente hay necrosis del órgano, es decir, el órgano se muere en forma masiva, se va muriendo tanto órgano que ya no hay órgano funcionando. ¿Está bien? Llegamos a un punto en que, no es que llegamos, es decir, se produce en un periodo corto una lesión hepática significativa, y nada, entonces viene un virus de hepatitis, ¿no? No sé, un virus de Epstein-Barr, o un virus de hepatitis C, y produce una hepatitis, produce una lesión hepática en un momento determinado de gran magnitud, y eso trae como consecuencia la lesión del órgano. Ahora, las patologías puntuales que llevan a la insuficiencia hepática pueden ser todas aquellas que afecten al hígado. Es decir, cualquier patología que afecta al hígado puede llevarlo a la insuficiencia, de acuerdo a cómo se desarrolla ese proceso. Es decir, de acuerdo a cómo se desarrolla el proceso, puede llevar a una insuficiencia del órgano. O sea que tenemos insuficiencias relacionadas con procesos infecciosos, como cualquier tipo de hepatitis viral, o incluso hepatitis producidas por amebas, o sea, parásitos, o bacterias es menos común, pero bueno, o sea que tenemos procesos de hepatitis relacionados con la producción de insuficiencia hepática, procesos infecciosos relacionados, procesos tóxicos de tóxicos que ingerimos, tóxicos que inhalamos y van por sangre, es decir, sustancias que pueden dañar al hígado. Dentro de tóxico tenemos lo farmacológico, también podemos incluir.
Tenemos la más común de todas, la producción de daño hepático por el alcohol, que es de lo más común, la lesión del hígado por el alcohol, es decir, tenemos hepatitis alcohólica, que también uno podría llamarla tóxica, aunque generalmente la pone aparte. Hepatitis por trauma, lesión hepática que conduce a insuficiencia, ¿no es cierto? Era el alcohol. Lesión hepática que produce insuficiencia puede ser por trauma. Lesión hepática que conduce a insuficiencia puede ser por exposición a la radiación. Lesión hepática que produce insuficiencia puede ser autoinmune. Es decir, no importa cuál es la causa inicial o la causa, ¿no? La idea es que todos los procesos pueden conducir a esa insuficiencia del órgano. ¿De acuerdo? Durante la charla, hoy ya no, porque acá dice que queda poco tiempo, está quedando sin tiempo, dice acá, y acá me dice que tengo 8 minutos, bueno, no están sin tiempo, pero igual no da para desarrollar todo el hígado, pero digo, a lo largo de la charla de hoy y de la que viene, vamos a ver cómo se desarrollan algunos procesos en particular, ¿está bien? Para llegar a la insuficiencia hepática. Ahora lo que estamos haciendo es mencionarla. Y en esa mención, lo que hacemos es decir que pasa en esa insuficiencia hepática, cuando se desarrolla la insuficiencia hepática, entonces, ¿cuál va a ser la consecuencia de que se desarrolle la insuficiencia hepática? Bueno, el órgano no va a funcionar, pues esa no es consecuencia, sino que esa es la insuficiencia hepática. ¿Y la consecuencia en qué va a consistir? Espera, antes que se me corte, el miércoles tenemos clase. Sí, No. el miércoles tenemos clase con vos. Perfecto. Pensé que se habían dormido. Digo, ¿en qué momento desapareció toda la gente? Bueno, sí, el miércoles tenemos clase. Bueno, perfecto. Entonces, ¿por qué no tuvimos clase ayer? No, anteayer. Bueno, entonces, decía, ¿qué pasa cuando se desarrolla la insuficiencia hepática? Entonces, bueno, se desarrolla la insuficiencia hepática, entonces vamos a tener problemas relacionados con lo que hace el hígado. ¿Y qué problemas vamos a tener con lo que hace el hígado? Bueno, el hígado ya dijimos que es un órgano que es un órgano que interviene en el metabolismo de lo que se les ocurra, ¿no es cierto? Es un metabolismo. Y también dijimos que dentro de ese metabolismo, bueno, promueve, por ejemplo, la circulación de los lípidos, de las proteínas, fabrica las proteínas plasmáticas. Fabrica las proteínas. Entonces, una de las cosas que va a suceder inicialmente, ya cuando empieza el hígado a no funcionar, va a dejar de fabricar la albúmina. ¿Está bien? La albúmina que fabrica el hígado circula en la sangre. ¿Qué función tiene la albúmina en la sangre? Es la proteína más abundante de la sangre. La albúmina es la proteína más abundante de la sangre y tiene dos funciones básicas. Una es la de transporte, transporta gran cantidad de moléculas. Potencialmente tiene la capacidad de transportar gran cantidad de moléculas. Y la segunda, me rindo, y la segunda, la primera es transporte, y la segunda mantiene la presión coloidosmótica del plasma. Es decir, mantiene la cantidad de agua, retiene el agua en el plasma, de modo tal que el plasma tiene una viscosidad, ¿no es cierto? Y no se desplaza de adentro del vaso. Es decir, el plasma tiene una viscosidad y no se desplaza, no se le escapa el agua al vaso. Si yo saco la albúmina de los vasos sanguíneos, estoy sacando la proteína que está manteniendo el agua en los vasos sanguíneos, el agua se escapa. ¿Qué se produce si se escapa el agua de los vasos? Edema. ¿Está bien? Se produce edema. Para mí estoy hablando solo, pero es una opinión. Bueno, se produce edema, ¿sí? Entonces la albúmina está reteniendo el agua en el plasma, en el vaso sanguíneo, está haciendo el plasma líquido por un lado, y por el otro lado es transportadora de proteínas en gran medida. Entonces el hígado es el fabricante de la albúmina, nuestro fabricante de albúmina es el hígado. Entonces la falta de
función hepática trae como consecuencia la hipoalbuminemia, ¿sí? Con la consiguiente formación de edemas en distintas partes del organismo. Es decir, se forman distintos lugares, se forman edemas, es decir, extravasación de líquido que tendría que estar adentro de los vasos sanguíneos, pero que no lo está porque no hay proteína suficiente, principalmente la albúmina. Entonces, característica fundamental de la insuficiencia hepática: hipoalbuminemia, hay hipoproteinemia con hipoalbuminemia, y eso viene acompañado de edemas periféricos o de edemas generalizados, que pueden darse en distintos lugares. Luego, como no hay capacidad para metabolizar la proteína, y entonces se produce un aumento del amonio en el plasma, aparece la hiperamonemia, ¿está bien? Que va a contribuir a después lesionar el tejido nervioso. Entonces, hipoalbuminemia, hiperamonemia, ¿está bien? O amoniemia, porque hay mucho amoníaco, ¿está bien? Perfecto, todo relacionado con problemas en las proteínas. Tanto es así que aparece por el amonio, aparece un olor especial, es un olor que se llama aliento hepático, fétor hepáticus, que es un olor que sale de la piel. En realidad ese tiene que ver con una alteración en la metabolización, es una alteración en la metabolización de la metionina. Es una alteración en la metabolización de la metionina, que produce ese olor característico del hígado. Es un olor, alguna vez por ahí les toque sentirlo, es un olor muy característico. Uno lo asocia con muerte, realmente es la asociación de ese olor. Entonces tenemos estas alteraciones. ¿Qué más va a pasar con el hígado? Bueno, ¿qué hace el hígado habitualmente? Modifica los niveles de glucemia, por lo que pueden haber alteraciones en la glucemia, hipo o hiperglucemia. ¿Por qué? Porque las células encargadas de regular la glucemia, como son estas células hepáticas, no están funcionando bien, entonces voy a tener alteraciones de la glucemia. Pueden haber alteraciones más o menos de acuerdo a cómo estén funcionando las células hepáticas. Luego, nosotros decíamos hace un rato que había una metabolización de los estrógenos por parte del hígado. Como el hígado ya no los metaboliza porque no está funcionando, entonces va a haber hiperestrogenemia. O sea que va a haber un aumento de estrógenos en la sangre, tanto en hombres como en mujeres. Los aumentos de estrógenos en la sangre se asocian a alteración de la coloración de la palma de la mano por vasodilatación, aparición por vasodilatación de lesiones en la piel, se llaman vívices, ¿no es cierto? Se llaman las telangiectasias, que son como arañitas en la piel. Entonces va a haber arañitas en la piel, va a haber eritema, la palma de la mano roja, ¿está bien? Todo por aumento de los estrógenos. Puede haber ginecomastia, aumento de la mama, del tamaño de la mama en el hombre, ¿está bien? Todas alteraciones relacionadas con la falta con el exceso de estrógenos porque no son metabolizados, ¿está bien? O sea que en el hombre incluso pueden alterarse las gónadas por los estrógenos, pueden reducirse el tamaño de las gónadas. ¿Está bien? ¿Qué va a pasar? ¿Qué más va a pasar? Bueno, vamos a tener alteraciones